Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 211. Capítulo 3. Una solicitud de ayuda en curso. La habitación con poca luz, con 6 personas sentadas alrededor de una mesa, llevaba ya bastante tiempo ocupando ese lugar. Ikigaya no se sorprendió por esto. Sabía muy bien que los magos europeos eran extremadamente cautelosos cuando se trataba de asesinos de dioses. Pero lo que le molestaba era que, a pesar de haber estado sentado allí durante tanto tiempo, nadie había hablado todavía, especialmente las 3 personas que estaban frente a él, cuyos rostros reflejaban aprensión. Estuvo a punto de cruzar las piernas y empezar a sacudirlas por puro aburrimiento. Vamos, di algo. Este silencio incómodo lo estaba empeorando todo. Sorprendentemente, la primera persona en notar su impaciencia no fue Liliana. Todos, ya es hora de que lleguemos a una conclusión, ¿no creen? La que habló fue Erika Blandelli. Se puso de pie. ¿No os habéis reunido todos aquí para pedir ayuda al rey? ¿Y ahora guardáis silencio? ¿No es eso una gran falta de respeto? Ikigaya se giró, ligeramente sorprendido, solo para ver a Erika dedicándole una dulce sonrisa que decía: ya sé lo que estás pensando. Déjamelo a mí. ¿Qué demonios? ¿Cuándo ha dicho él algo sobre la falta de respeto? Además, ¿no fue esta chica la que intentó matarlo cuando se conocieron? Comparados con ella, estas personas eran ciudadanos ejemplares. Sin duda se ganarían la máxima calificación en la escuela. Aún así, a pesar de estar pensando en esto, Ikigaya no intervino. La verdad es que se estaba impacientando. Chica Blandelli, no hay necesidad de ser tan agresiva, dijo finalmente una de las ancianas. Era una anciana que tembló ligeramente mientras primero hacía una reverencia respetuosa a Ikigaya y luego dirigía su mirada penetrante a Erika. Si actuamos imprudentemente y provocamos una guerra entre reyes, seremos culpables sin remedio. Mientras decía esto, miraba repetidamente hacia Ikigaya. Empezó a tener dolor de cabeza. ¿Podrías dejar de hablar de forma tan indirecta, abuela? ¿Podrían decirme de qué se trata esto, por favor?, preguntó. Es agotador oírlos hablar a medias. Majestad, permítame explicarle. La anciana se puso de pie y estaba a punto de hablar cuando una voz a la derecha de Ikigaya la interrumpió. Es la auténtica piedra de la Gorgona, exclamó Liliana, quien había permanecido en silencio hasta entonces. Con expresión seria, explicó con solemnidad. Lo que preocupa a los venerables ancianos es que, incluso si uno de los reyes accede a ayudarnos, podría provocar la ira de los demás. Ikigaya lo entendió al instante. Vaya, Europa lo pasó realmente mal. Si bien era cierto que en la era actual había muchos asesinos de dioses, su distribución distaba mucho de ser uniforme. Dejando de lado a esa figura esquiva que era prácticamente una leyenda, de los 6 asesinos de dioses que sí tenían residencias fijas, 3 residían en Europa. Todo el mundo sabía que a los asesinos de dioses no les importaban las fronteras nacionales. A lo sumo, podrían dividir las cosas por continentes. Pero el hecho era que Europa tenía un asesino de dioses en el este, uno en el centro y otro en el oeste. Esto era prácticamente una sentencia de muerte. Esa chica Pandora sin duda guardaba rencor a los europeos. Aún así, aunque Ikigaya lo entendió enseguida, preguntó de todos modos, porque era importante que quedara claro. ¿Qué es exactamente lo que te preocupa? ¿Por qué crees que esto causaría un conflicto entre los asesinos de dioses? Los 2 ancianos y el joven intercambiaron miradas de nuevo. Esta vez, fue el joven quien habló. Para ser sinceros, nuestra primera opción fue pedir ayuda a nuestro señor, dijo. Pero no se encuentra en el país, así que no podemos contar con él por ahora. Por eso pensamos en acudir a usted o a otro rey. Sin embargo, hacerlo podría provocar la ira de nuestro señor. Después de todo, sería una grave falta de respeto a sus ojos. ¿En serio? No conozco muy bien a ese tipo, pero no me parece que se enfadaría por algo así. Ikigaya soltó una risa seca y agitó la mano. En fin, continúa. Supongo que esa no es tu única preocupación. Sí, como usted dice, asintió el joven. Tras nuestras conversaciones, llegamos a la conclusión de que Lord Salvatore probablemente no se ofendería.
Para él, no somos más que abejas revoloteando alrededor de una colmena. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del marqués Boban. El joven ahora lucía una sonrisa amarga. La piedra de la Gorgona es un símbolo de la antigua Madre Tierra. Para el marqués Boban, representaría una oportunidad de enfrentarse a una de las diosas más antiguas. Y él sin duda lo sabe. Incluso si sobrevivimos a la ira de la deidad rebelde de la que intentamos escapar, puede que tengamos que enfrentarnos a la furia del rey de los Balcanes. Eso es algo que simplemente no podemos soportar. Ikigaya lo entendió de inmediato. En otras palabras, este tipo estaba diciendo que Domi no entendía cómo proteger su propio territorio, lo cual era cierto. Nadie podía decir honestamente lo contrario. En cuanto al viejo Boban, por lo que Ikigaya sabía de él, era muy posible que se enfadara. Incluso podría desquitarse con los magos italianos. Destruir una o dos ciudades ni siquiera sería el peor escenario posible. Los poderes de Boban se basaban en romper, desgarrar y aniquilar. Aunque quisiera ir con calma, probablemente no podría. Su duelo lo había demostrado. Para ser justos, Ikigaya no era mucho mejor. En términos de puro efecto destructivo, sus poderes no eran precisamente suaves. La única diferencia real era que al menos podía intentar compensarlo después, y no iniciaría una batalla voluntariamente en una zona densamente poblada. Entonces, ¿por qué pensaste en pedirme ayuda?, continuó Ikigaya. Si hablamos de carácter, creo que el asesino de dioses en Estados Unidos era bastante compasivo a la hora de proteger a la gente. Ikigaya no conocía personalmente a todos los cazadores de dioses, pero estaba familiarizado con sus títulos. En cuanto a las fotos, ni hablar. Al parecer, estaba estrictamente prohibido difundir imágenes de asesinos de dioses. No había encontrado ni una sola, aparte de la suya. Porque su relación con el marqués Boban parece ser bastante estrecha. Así que pensamos quizás si eres tú, al marqués no le importaría tanto. Aunque no podamos estar seguros. El joven estaba claramente nervioso. ¿Puedo preguntar, realmente tienes una relación cercana con el marqués? Ikigaya miró los ojos esperanzados del joven y permaneció en silencio durante un largo rato. Esperó hasta que el chico empezó a sudar visiblemente por la ansiedad antes de esbozar una amplia sonrisa. Cerca quizás sea una exageración, pero sin duda nos llevamos mejor que tú con tu propio señor. En cuanto lo dijo, el joven y los dos ancianos se iluminaron de alegría. La voz del joven temblaba de emoción. Si ese es el caso, entonces solo podemos recurrir a usted. ¿Nos ayudará? No te apresures, dijo Ikigaya, haciendo un gesto con la mano. Dirigió una mirada apenas sonriente a las tres personas, que se habían vuelto a poner tensas, y dijo arrastrando las palabras: empecemos hablando de esa piedra gorgona tuya. Capítulo 212. Capítulo 4, salida temporal. Para ser honesto, Ikigaya no estaba del todo seguro de si los magos italianos realmente desconocían que la diosa invocada por la piedra de la Gorgona sería Atenea. Después de todo, la Gorgona era un símbolo sumamente importante en el arsenal de Atenea, concretamente, la ejida adornada con la cabeza de la Gorgona. Por eso a Atenea se la llamaba la diosa del escudo. Este escudo divino, de un poder abrumador, era la imagen primordial de esta diosa guerrera en la mente de los antiguos griegos. Incluso alguien como Ikigaya, que solo estaba parcialmente informado, sabía eso. Por supuesto, también había notado la referencia del joven a la Madre Tierra, lo que al menos indicaba que los magos italianos tenían alguna idea del alcance del asunto. En cuanto a la llamada Madre Tierra, Ikigaya tenía su propia interpretación. Él creía que la Madre Tierra de la que se hablaba en el mundo de los campione, asesinos de dioses, se refería a la gran diosa madre venerada antes de la Edad de Bronce. La característica distintiva de esta religión era su enfoque en la deidad Gran Madre. Esta diosa generalmente encarnaba ámbitos como la naturaleza y la fertilidad, atribuyendo la vida a su lado amoroso y compasivo, y la muerte a su aspecto aterrador. Pero incluso la muerte era vista como una preparación para el renacimiento. Al menos, a juzgar por el material original, la desobediente Atenea exhibía con fuerza estos rasgos de Gran Madre.
En ella se podían apreciar vestigios culturales de la antigua adoración humana a diosas pájaro y diosas serpiente, concretamente, sus asociaciones con aves, serpientes y criaturas similares. Aunque para la época de la Grecia clásica, su naturaleza divina había evolucionado hacia algo completamente diferente. Y según la explicación del joven, si se ampliara el alcance para incluir a todo el panteón de diosas de la Gran Madre, la única conexión simbólica que Ikigaya podría pensar era la serpiente. Sin embargo, teniendo en cuenta que las serpientes no eran el único animal simbólico de Atenea, y dado que los símbolos divinos cambiaron con el tiempo, desde sociedades de cazadores hasta sociedades pastoriles, lo que dio como resultado que la misma deidad tuviera diferentes animales simbólicos durante diferentes periodos, que a veces incluso se superponían, era comprensible que estos magos italianos no pudieran determinar qué diosa descendiente de la Gran Madre sería invocada por la piedra de la Gorgona. Aún así, Ikigaya quería escuchar su opinión al respecto. Para un asesino de dioses, matar a un dios nunca era un éxito garantizado. No era del 100%, sino más bien del 50% o incluso menos. Estaba dispuesto a ayudar, pero solo si sentía que había al menos un 50% de posibilidades, no cero. Estaba seguro de que una Atenea desobediente no sería tan débil como aparecía en los programas de televisión. Eso era algo que había llegado a comprender tras repetidas experiencias matando dioses. Pero al final, quedó decepcionado. Solo podemos decir que es auténtico. Eso está fuera de toda duda, le explicó de nuevo el joven a Ikigaya. ¿En serio?, pensó Ikigaya. ¿Y ustedes se hacen llamar magos? Yo creía que los magos eran genios. Devuélvanme mis fantasías sobre magos. ¿No has probado la visión espiritual?, preguntó Ikigaya de nuevo, sin querer darse por vencido. Bueno, lo siento muchísimo, pero nuestros videntes espirituales no pudieron penetrar el poder divino contenido en la piedra de la Gorgona. Tras escuchar esta respuesta, Ikigaya se dio por vencido. Estos tipos son completamente inútiles. Olvídalo, murmuró, y luego se puso de pie. Lo pensaré. Deja el artefacto contigo por ahora. El dios no debería aparecer tan pronto, de todos modos de eso puedes estar seguro, ¿verdad? Al ver que el joven y los dos ancianos asentían, Ikigaya finalmente sintió que al menos eran algo fiables, aunque apenas. Luego se dirigió a Liliana, que también se había puesto de pie, y le preguntó, ¿dónde me voy a alojar? Te llevaré allí ahora mismo, asintió Liliana. Aparte de ese comentario anterior, no había dicho mucho más. Aunque Ikigaya no había dado una respuesta definitiva, ella tampoco lo presionó. Esa clase de comprensión silenciosa fue, en realidad, bastante considerada. Entonces los dos se marcharon juntos. 5 minutos después. Oye, dijo Ikigaya mientras caminaba por la calle, mirando hacia atrás a la chica rubia que los seguía, ¿por qué tu amiga nos sigue? Ahora un caballero tiene un trabajo secundario como sastre. Y si vas a seguir a alguien, ¿no puedes al menos ser más discreto? Lo siento, Hachiman. Iré a llevármela. Ikigaya no sabía si era solo su imaginación, pero le pareció que Liliana estaba realmente entusiasmada cuando dijo eso. No hay necesidad de exagerar, Ikigaya la agarró rápidamente del brazo. Que nos siga si quiere. La calle es lo suficientemente ancha para todos. Claro, va por el mismo lado que nosotros, pero no somos la policía de tránsito. Oh, vaya, ese tono de decepción era demasiado obvio. Es evidente que estas dos chicas no se llevaban bien. El viejo dicho era cierto. Los compañeros de trabajo son rivales. Tras caminar un rato, Liliana dijo de repente, Hachiman, ¿qué te parece si te enseño Roma? Claro, suena bien. Pero tengo un poco de hambre. Comamos algo primero. Está bien. El caballero asintió y se dirigió hacia la orilla del camino. Ikigaya no sabía si debía impresionarse de que Roma tuviera tantas opciones para comer, o si Liliana era simplemente una persona audaz y decidida. Se encogió de hombros y la siguió. Liliana lo condujo directamente a un café. Se sentaron uno frente al otro en una de las mesitas que habían dispuesto en el exterior. Al poco rato, se acercó una mujer de mediana edad con un marcado acento romano.
Liliana pidió 2 cafés expreso, mientras que Ikigaya añadió un crepe. Una vez que llegó la comida, comenzaron a comer y beber sin decir una palabra. Liliana claramente no era del tipo hablador. Ikigaya ya se había dado cuenta de eso. Y él mismo no era el tipo de persona a la que le gustara hablar mientras comía. En cualquier caso, alguien más hablador aparecería pronto. ¿Puedo unirme a ti, mi rey? Erika Blandella apareció junto a Ikigaya, con una sonrisa llena de energía. Con la boca llena de crepe, Ikigaya simplemente le hizo un gesto para que hiciera lo que quisiera. Liliana arqueó una ceja, claramente disgustada. Ay, Liliana, fruncir el ceño no le sienta bien a una dama. Erika soltó una risita y se sentó. Ya fuera intencional o no, incluso optó por sentarse un poco más cerca de Ikigaya. Estás demasiado cerca, Erika Blandella. Hachiman está intentando comer, dijo Liliana con frialdad. Sí, por eso estoy aquí, para servir al rey, Liliana. Después de todo, es el deber de un caballero, respondió Erika con indiferencia y se inclinó aún más. Por supuesto, Ikigaya no se hacía ilusiones de que iba a recibir el mismo trato que Kusanagi Godou. Era evidente que Erika solo intentaba provocar a Liliana. Así que no dijo nada, siguió comiendo y vio el programa con interés. Porque claramente, Erika fue quien le abrió la boca a Liliana. Sé más de esto que tú, así que no me des lecciones. El disgusto de Liliana se hizo más evidente. ¿Y tú, qué haces aquí? Hachiman no tiene tiempo para tus tonterías. Deberías irte ya. ¿Y cómo sabes que solo estoy bromeando? Preguntó Erika, discutiendo con Liliana mientras hacía su pedido al camarero que se acercaba. Estoy aquí para darle al rey más información sobre la piedra de la Gorgona. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Tú también te quedaste callada, Liliana. De acuerdo. Ikigaya ya no disfrutaba del espectáculo. Estaba empezando a haber demasiado ruido. Capítulo 213. Capítulo 5, Gorgona. Erika no continuó discutiendo con Liliana. En cambio, contorsionó su figura pecaminosamente seductora y sacó algo de su pecho con total descaro. Una piedra del tamaño de un puño, con forma de insignia, yacía tranquilamente en la palma de la mano de Erika Blandella. A juzgar por el material, parecía estar hecho de obsidiana o algún otro tipo de piedra, desgastada y astillada en los bordes hasta el punto de que los grabados eran casi indistinguibles. En el anverso, se representaba un rostro humano con cabello de serpiente. La técnica de tallado era bastante tosca, pero su aura primitiva no podía reproducirse con una simple maestría artesanal. Como mínimo, nadie podría dibujar un cabello serpentino que se retorciera visiblemente como lo hacía este. Fue realmente conmovedor, no una ilusión óptica ni un truco de perspectiva. Ikigaya le echó un vistazo y lo supo. Aquella era la piedra de la Gorgona. Pero esta chica lo sacó así sin más. Y desde ese lugar, Ikigaya finalmente vio una parte de Erika Blandella que coincidía con la serie original. La miró con una mirada cargada de un significado complejo e indescifrable. El cuerpo de la muchacha era alto y esbelto como un ciprés, pero su pecho era notablemente lleno, como fruta madura lista para ser cosechada. Y entonces, Ikigaya se dio cuenta de que sus curvas tenían más utilidad de la que había imaginado originalmente. Tu mirada es aterradora, dijo Erika, mostrando finalmente un atisbo de incomodidad, mientras atenuaba su habitual sonrisa diabólica en respuesta a la peculiar expresión de Ikigaya. Al notar la incomodidad de Erika, Ikigaya sonrió levemente y apartó la mirada, para luego terminar el último trozo de crepe que quedaba en su plato. ¿Cuándo lo conseguiste?, preguntó Liliana de repente. ¿Tuviste en cuenta las reacciones de la anciana, la loba y la ciudad de los lirios? Por supuesto. Simplemente hice lo que ellos querían hacer, pero no tuve el valor de actuar de inmediato. Al fin y al cabo, si esos respetables ancianos no se hubieran dado cuenta ya, habría sido completamente imposible, respondió Erika, usando la pregunta para liberarse de la incomodidad. Pero eso no era lo que le importaba a Ikigaya. Con un simple movimiento de su dedo, la piedra de la Gorgona salió volando de la palma de Erika a su propia mano. Este es el poder divino de la Gran Madre, dijo, jugando con la piedra y sintiendo la energía que emanaba de ella. Podía sentirlo. Aquello era una señal, un faro que podía guiar a muchas diosas de la Gran Madre al mundo actual, transformándolas en dioses heréticos.
Era algo parecido a un grimorío. Aunque su función era diferente, era esencialmente el mismo tipo de objeto que la tabla de Prometeo, que originalmente estaba destinada a Kusanagi Godou para matar dioses de la guerra, y que ahora se encontraba en la colección de Ikigaya. Sin embargo, a diferencia de la tabla de Prometeo, la piedra de la Gorgona poseía una enorme cantidad de poder divino. Era más que suficiente para, por ejemplo, plantar un árbol del mundo con un solo uso. No es de extrañar que los magos italianos no pudieran hacer nada con ello. ¿Estarías dispuesto a aceptarlo?, preguntó Erika alegremente mientras Ikigaya reflexionaba. Pero claramente ella malinterpretó su reacción. ¿Quién dijo que lo aceptaría? Ikigaya esbozó una sonrisa irónica e inmediatamente le devolvió la piedra. Erika intentó esquivar el golpe, pero los dedos de Ikigaya rozaron su palma. Ese breve contacto se sintió como una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo, provocándole un escalofrío y la hizo perder momentáneamente el control de sus extremidades. Para cuando se recuperó, la piedra de la Gorgona ya estaba firmemente en sus manos. Un rubor intenso cubrió el rostro de la chica, y parecía a la vez avergonzada y molesta. «No me mires así», dijo Ikigaya con una sonrisa. Si aceptara tan fácilmente, ¿no me convertiría eso en una persona demasiado tacaña? Ahora estaba claro. Cualquier supuesta garantía de que Atenea no encontraría esta piedra pronto era una completa tontería. Aunque no lo encontrara de inmediato, no sería gracias a esos magos. Además, si lo acepto aquí, inevitablemente terminaré luchando contra un dios, y probablemente esta ciudad sufrirá daños en el proceso. Así que, a menos que se cumplan mis condiciones, no lo aceptaré. Dicho esto, se estiró perezosamente y se recostó en su silla, adoptando una postura relajada. Adelante, intenta convencerme. Mientras decía esto, Ikigaya le dirigió una mirada a Liliana, indicándole en silencio que no interviniera. Realmente quería ver cómo esta chica, conocida en la obra original por su delicadeza social, planeaba convencerlo. Desafortunadamente, Erika no se encontraba en un buen estado mental en ese momento, porque su primera frase le pareció increíblemente estúpida a Ikigaya. Como asesino de dioses, ¿acaso no anhelas luchar contra una diosa?, dijo entre dientes apretados. Ikigaya soltó una carcajada, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Si quisiera eso, lo buscaría yo mismo. No necesito que nadie más lo organice por mí. Esa razón no me convence. Siguiente. HMPH, qué crueldad, dijo Erika, frustrada. Sabes perfectamente que si la piedra de la Gorgona permanece en este país, seguramente descenderá un dios hereje. Y el rey en quien una vez confiamos ha desaparecido tras resultar gravemente herido. Los pobres e indefensos ciudadanos ahora no tienen a nadie en quien apoyarse, y tú, el nuevo rey, los abandonas así, herido. Ikigaya estaba un poco sorprendido. ¿Ese idiota con la espada realmente resultó herido? La última vez que lo vio, ese tipo parecía estar perfectamente bien. Ikigaya volvió a Liliana con una mirada interrogante. Sí, el líder de la alianza resultó herido. Mientras tú luchabas contra Poseidón, él estaba enfrascado en una pelea con otro dios. ¿Resultó gravemente herido?, preguntó Ikigaya. Esa parte no es del todo segura. En aquel momento, Sir Salvatore parecía estar bien. Pero su desaparición está definitivamente relacionada con ese incidente. Ya veo, asintió Ikigaya pensativo. Luego se volvió hacia Erika. Espera, no estarás intentando convencerme relacionando todo esto conmigo, ¿verdad? Extendió las manos y dijo, lo siento, pero que Donnie se haya lastimado no es asunto mío. Así que proteger esta ciudad no es algo que esté obligado a hacer. En ese momento, su expresión se tornó de decepción. Tras un momento de reflexión, se puso de pie. Hoy no estás en el estado mental adecuado. Vete a casa, reflexiona y regresa cuando estés listo. Hachiman, ¿a dónde vas? Liliana también se puso de pie, al notar que Ikigaya se preparaba para marcharse. Nada grave. Te contactaré más tarde. Solo voy a dar un paseo. Ikigaya la miró de reojo. Tú y tu amigo pueden seguir adelante. Asegúrense de sujetar bien esa piedra. Dicho esto, desapareció antes de que Liliana pudiera reaccionar.
Su paso era rápido y se esfumó entre la multitud en un instante. Liliana ni siquiera tuvo oportunidad de llamarlo. ¿Qué le pasa?, murmuró, recordando la extraña mirada que Ikigaya le había dirigido antes, totalmente desconcertada. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, Erika gritó repentinamente. ¿Qué pasó? Liliana se giró rápidamente, solo para ver a su rival de toda la vida, sosteniendo la piedra de la gorgona, con una expresión de total asombro en su rostro mientras se la entregaba. Liliana sintió una punzada repentina de inquietud y rápidamente tomó la piedra. Pero en el momento en que la miró, ella también jadeó. La imagen que momentos antes se retorcía ahora estaba completamente inmóvil. No solo eso, sino que la piedra ya no emanaba ningún poder divino. Parecía una roca completamente ordinaria. Si no supiera que Erika jamás bromearía sobre algo así, habría sospechado que era falso. Liliana alzó la vista y se encontró con la mirada de Erika. En los ojos de la otra, ambas vieron la misma incredulidad. Capítulo 214. Capítulo 6. En medio de la multitud, un humano se encuentra con un dios. Mientras paseaba por las calles de Roma, Ikigaya admiró la atmósfera exótica. Al hablar de Roma, por supuesto uno pensaría en la República Romana y el Imperio Romano, pero Ikigaya consideraba que la primera era más impresionante. Como mínimo, el imperio terminó con una sucesión de derrotas, mientras que en los últimos días de la República, los romanos luchaban en múltiples frentes y seguían dominando. Esto, evidentemente, no podía atribuirse simplemente al creciente poder de las tribus germánicas. Sin embargo, Ikigaya no quedó completamente relegada al olvido histórico. En el instante en que tocó la piedra, lo sintió. La diosa había descendido. Pero en el momento en que sintió ese poder divino, algo inesperado había sucedido. Los cuerpos humanos ordinarios no pueden soportar la corrupción del poder divino. Pero un asesino de dioses es diferente. Sus cuerpos, tras haber sufrido una transformación fundamental al convertirse en asesinos de dioses, pueden soportar tal poder. Y ahora, el poder divino de la piedra de la gorgona estaba dentro de él, sirviendo como alimento para refinar aún más su esencia vital. Esto se debió al poder de Quafu. Sin duda, Quafu también pertenecía al linaje de las diosas Madre Tierra. Aunque Ikigaya solo había logrado invocar su poder, al tocar la piedra gorgona, esa fuerza divina fue absorbida. Como resultado, la diosa ya no podría rastrear la piedra de la gorgona siguiendo su energía divina. En cambio, era más probable que encontrara al propio Ikigaya, que era precisamente la razón por la que él había abandonado a los demás tan abruptamente. Porque para Liliana, cuyo linaje se remontaba a las brujas, encontrarse con un dios héroe de acero o una diosa madre tierra como Atenea sería un desastre sin importar qué. Pero, sinceramente, Ikigaya no tenía intención de enfrentarse a Atenea todavía. Esa diosa no solo era súper linda, sino también súper fuerte. Él no estaba preparado. Tras pensarlo un momento, Ikigaya empezó a preguntar cómo llegar al Monte Palatino. La antigua Roma fue fundada entre 7 colinas, una de las cuales era el Palatino. Durante la República, era una zona residencial de lujo. Durante el Imperio, albergaba palacios imperiales. Pero por lo que fue más famosa fue por el imponente Coliseo, construido durante la época imperial y que aún se mantiene en pie hoy en día. Cientos de miles de antiguos gladiadores y bestias habían muerto allí. Si Ikigaya recordaba bien, en la obra original, Kusanagi Godou había destruido ese edificio y, a cambio, había recibido un beso de Erika. Pero ahora, en este mundo, no existía Kusanagi Godou, solo él. Ikigaya Hachiman. Tal vez debería simplemente seguir el plan original y destruirlo. Al cruzar por su mente ese pensamiento divertido, Ikigaya soltó una risita. Pero al instante siguiente, sintió un escalofrío. Una indescriptible sensación de tensión oprimió su cuerpo relajado. Una fuerza poderosa brotó de su interior, fluyendo hacia sus extremidades y las yemas de sus dedos. No me digas que tengo tan mala suerte. Aunque su cuerpo estaba tenso, Ikigaya estaba más exasperado que asustado, porque la vio. Una chica caminando entre la multitud. Lo primero que llamó la atención fueron sus ojos. Pupilas como las de un búho.
No cabe duda, incluso usando su trasero para creer que podía saberlo, ella era Atenea. Esos ojos eran prueba suficiente. En la mitología, Atenea era descrita como poseedora de ojos brillantes, siendo uno de sus epítetos Glaucopis, que significa ojos brillantes, mirada penetrante o ojos de búho. Pero esos ojos no solo eran imponentes, sino que también eran la clave de la forma de combate de Atenea como diosa de la guerra. Para decirlo sin rodeos, Atenea en la mitología sí que tiene una maldita tela sagrada, como en Saint Seiya. Solo cuando se pone su armadura, Atenea se convierte en una verdadera diosa de la guerra. Por lo que sucedió en la historia original, Kusanagi Godou solo luchó contra ella como la diosa de la sabiduría y las serpientes. Dado que ahora se encontraba en el mundo de Campione, Ikigaya no podía ir por ahí exponiendo los mecanismos narrativos, así que culpó al director por manipular las cosas entre bastidores. Y mientras él refunfuñaba para sus adentros, la joven Atenea, con aspecto de muchacha, ya se había detenido frente a él. Atenea tridimensional. Su belleza era sencillamente incomparable a la de su contraparte bidimensional. Su piel extremadamente pálida no desprendía un aspecto enfermizo, sino que irradiaba un brillo suave y tierno. Aunque aparentaba tener 13 o 14 años, sus rasgos eran sorprendentemente bellos. Su cabello plateado le caía sobre los hombros, más largo que en el anime. Aunque era de día, brillaba levemente como la luz de la luna. Sus ojos, parecidos a los de un búho, eran de un negro intenso, como la noche misma. He oído que el enemigo de esta tierra empuña una espada que puede cortar cualquier cosa, eres tú. Atenea habló. Su voz era dulce, baja, con una ligera ronquera que hizo que el corazón de Ikigaya se estremeciera con solo escucharla. No había conocido a muchas diosas, Kwafu era una de ellas, pero Atenea era claramente de otra categoría. Su belleza era más deslumbrante, más seductora y, por supuesto, más peligrosa. Ikigaya casi babeaba con solo mirarla. Maldita sea, ¿cómo puede ser tan guapa? Oye, director. Corten. Necesito corregir mi expresión facial. Espera, ¿se puede salir con una diosa? Mientras pensaba qué pose adoptar, una fragancia le llegó flotando. En un abrir y cerrar de ojos, Atenea había flotado hasta él, lo suficientemente cerca como para poder tocarla. Se puso ligeramente de puntillas, levantando el cuerpo del suelo, casi pegando su rostro al de él. Claramente no soy yo, Ikigaya calmó rápidamente sus inquietudes internas, y su cuerpo se llenó de energía mágica. Soy extranjero, ¿sabes? ¿Es así? Entonces, al igual que yo, eres un viajero de otra tierra. Atenea lo miró fijamente a los ojos. Sus pupilas negras parecían condensar todo el cielo nocturno. El espacio entre ellos pareció encogerse aún más. Ikigaya se emocionó. Está a punto de besarme. Me va a besar, ¿verdad? Santo cielo. Después de todo este tiempo siendo un asesino de dioses, por fin recibo una recompensa. Vamos, bésame. Estoy aquí mismo. No me estoy escondiendo. Pero al instante siguiente, la fragancia se desvaneció. Ikigaya levantó la vista con incredulidad. Atenea se había alejado de nuevo. ¿Qué demonios? Así no es como se supone que va el guión. ¿Dónde está mi beso? De repente se sintió muy agraviado. Como si hubieran jugado con él. ¿Qué estás pensando? Atenea miró a Ikigaya con un toque de desconcierto. Este cazador de dioses era realmente extraño. Desprendes un aroma a serpiente, pero no percibo su presencia. Por lo tanto, no veo necesidad de luchar contra ti. Sin embargo, si deseas combatir, responderé con todas mis fuerzas. De ninguna manera. Espetó Ikigaya. Esta chica de ojos de búho claramente solo estaba bromeando con él. Esto solo confundió más a Atenea. Hombre extraño, murmuró. Luego su mirada se agudizó. Mientes. Quien mata a dioses no puede carecer del deseo de luchar contra mí. Dicho esto, pasó junto a él y desapareció entre la multitud. Ikigaya se dio la vuelta y observó en silencio cómo la figura de Atenea se alejaba entre la multitud, sintiendo una profunda sensación de pérdida. Al cabo de un rato, suspiró. Así que ahora hasta los dioses usan medias. Se detuvo un instante, mirándola con anhelo. Cuando finalmente la perdió de vista, se dio la vuelta a regañadientes.
Sinceramente, era realmente preciosa. No, espera, eso no está bien. Lo que quise decir es que Atenea es aterradora. Superpoderosa. Y el hecho de que ella, siendo diosa, use medias, eso debe ser un equipo especial. ¿Sí? Eso es. Sin duda, esas son sus armas de diosa de la guerra. Cuando luchemos, me aseguraré de quitárselas primero.